digno, justo, Dios es amor. Fuego santo, bautízanos, Señor Jesucristo, con el fuego santo. Ya nos bautizaste con tu Santo Espíritu, pero fuego habla de presencia, habla de tus 7 espíritus, habla de la gloria final. Aleluya. Oh, chica, carrabasá, prende. Oh, santo, manténme ardiendo. Fuego santo es lo que se necesita en estos días. Fuego santo, bautismo del fuego santo. Aleluya, 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 aleluya. Hermanos, buenas. Casas de restauración, vía este culto virtual en vivo. Ustedes también, amigos del Facebook, muchísimas bendiciones para usted. Bien, hermanos amados, estamos ya terminando esta serie, Avivamiento o Gloria y Derramamiento. Y quisiera comenzar con usted. Abra usted su Biblia, si fuera tan amable, y vamos al libro de Ageo. Comenzamos esta serie con el libro de Ageo, los tocamos en algunos domingos, pero hoy finalizamos esta serie. Mire usted, 2 meses en esta serie. La bondad de Dios ha sido realmente muy grande y nos permite entender las cosas que estamos pasando y lo que viene. Aleluya. Ageo, capítulo 2, versículos del 6 al 9. Porque así dice Yahweh de los ejércitos, aún una vez más, o sea, hubo una primera vez, una vez más estremeceré los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Estremeceré a todas las naciones y traerán lo deseable de todas las naciones. Y llenaré de gloria este templo, declara Yahweh de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, declara Yahweh de los ejércitos. Y la gloria final, o gloria postrera, de este templo será mayor que la primera, declara Yahweh de los ejércitos, y daré paz en este lugar, declara Yahweh de los ejércitos. Hermano amado, desde inicios del 2020 ha habido y seguirá un estremecimiento de Dios sobre todas las naciones. Dice que ya lo hizo una vez y fue en los tiempos de Noé. Fue un estremecimiento global. Hoy estamos en un estremecimiento global, como hemos visto en estos casi 8 semanas, 8 domingos. Este estremecimiento tiene una finalidad. El Espíritu Santo está estremeciendo el sistema egipcio, que es un sistema de esclavitud en la economía. El sistema romano, que es un sistema en el cual la iglesia actúa
juntamente con los gobiernos a fin de alcanzar beneficios. Y número 3, el Espíritu Santo también está tratando y destruyendo el sistema babilónico. Es cuando la iglesia entra en pactos con la política, pactos con la economía, pactos con, hemos visto recientemente, pactos con candidatos políticos. Dios está estremeciendo estos dos sistemas. Hemos visto ya un estremecimiento de Dios y ha permitido, ¿no?, que globalmente ocurra una epidemia. Pero lo que se viene tiene que ver con el sistema egipcio. El Señor dice: mía es la plata, mío es el oro, ¿no es cierto? Y declara Yahweh de los ejércitos. ¿Por qué? Porque hay una gloria final. Ya hubo una primera gloria. El Evangelio, ahí, en los que quieren tomar nota, esta es una introducción a fin de que podamos entender el tema de hoy. Para los que no han podido tener presente, pero si usted quiere ver los temas, este vendría a ser como la 7ª parte. Estamos hablando de 6 domingos. Bueno, en esta misma página del Facebook donde publicamos este video para ustedes y en directo con las casas de restauración de la Iglesia Apostólica de Restauración, pueda usted, amigo del Facebook, ver, hermano, ver, ministro, pueda usted tomar y escuchar lo que hemos compartido. El Evangelio ahí en 2 de Corintios 3:18 dice que nuestra transformación es de gloria en gloria. En 2 de Corintios capítulo 3, versículo del 7 al 10, hay una enseñanza allí, que la primera gloria fue para el pueblo judío. Esa fue la primera gloria. De gloria en gloria. Esta gloria final, dice, será mayor que la primera. La gloria postrera o la gloria final va a ser para el remanente. Va a ser para la iglesia en su presencia. Va a ser para la iglesia que tiene 3 cosas. Y eso lo vamos a ver hoy. Por eso, amado hermano, hoy, en esta última domingo, ya tenemos claridad que nosotros somos el tabernáculo espiritual para nuestro Dios Todopoderoso. Dios en estos días está preparando a la tierra para que las familias conozcan su gloria final, es decir, la gloria postrera. Habacuc 2:14. Hemos dicho que la fe nos revela el altar. El altar atrae la presencia. Y si estamos en la presencia, hay 2 cosas más que vienen, que es el tema de hoy. La fe no produce el altar, o no nos revela, la presencia. La fe no nos permite atraer la presencia. Sabemos desde el Antiguo Testamento hasta el libro de los Hechos que el tabernáculo de David, físico en esos tiempos,
era para atraer la presencia. En el libro de los Hechos también nos revelan los apóstoles que el tabernáculo de David es el que tenía que levantarse en estos días, pero no el físico, sino el espiritual. Hoy, cada uno de nosotros somos un tabernáculo espiritual de adoración. Somos templo. Somos templo del Espíritu Santo. Entonces, bajo esa armonía que hemos tenido en estos 2 meses que hoy finalizamos esta serie, hoy quiero compartirte algo importante, muy revelador. Y el tema de hoy, de esta serie, es espíritu y fuego en el altar. Espíritu y fuego en el altar. Para ello, te pido que tengas tu Biblia al frente y te aconsejo que lo leas 7 veces. 7 veces. Porque cuánto se ha leído, pero no se ha entendido. Mateo 3, versículo 11. También puedes ir buscando Apocalipsis 4, versículo 5. Mateo 3, versículo 11. Dice: aquí estaba Juan el Bautista, ¿no?, diciendo: yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle sus sandalias. Él, el Señor Jesucristo, Él los bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Diga conmigo: Él bautiza en Espíritu Santo y en fuego. Él bautiza en Espíritu Santo y fuego. Apocalipsis 4, 5. 4, 5. Y del trono surgían relámpagos y estruendo de truenos. Y aquí viene: y delante de su trono habían 7 lámparas de fuego ardiendo, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Aleluya. Presto corro. Cuando creemos en el nombre del Señor Jesucristo, dice el Evangelio que podemos llegar a ser, hay un proceso de llegar a ser un hijo de Dios. No es que en el instante en que yo acepto a Jesucristo en mi corazón y mis pecados son perdonados, ya soy un hijo. Todavía hay un proceso. Dice: y cuando ya somos hijos, somos sellados con el Espíritu Santo y recibimos los dones para servir a Dios. Aleluya. Para servir a Dios. ¿Cuándo los dones nos sirven a Dios? Vuelvo a repetir esta pregunta.
Cuando los dones que son irrevocables, el Espíritu Santo los va a dar irrevocables, los da, pero y ves cómo lo administras. Cuando los espíritus de Dios no están al servicio de Dios, cuando un varón, escucha bien, cuando una mujer no ha sido bautizado en fuego, porque el Señor Jesucristo es el que bautiza en el Espíritu Santo y en fuego. En fuego. El paso siguiente al bautismo en el Espíritu Santo, recibimos los dones para servir a Dios. El anhelo, el siguiente paso, el siguiente proceso de la iglesia debió ser bautismo en fuego. Es decir, iniciar el camino a vivir en la presencia. Cuando solo hay Espíritu Santo, cuando solo están los dones en un varón o en una mujer y no hay fuego, generalmente los usan para servirse y no sirven a Dios. Pueden usar el nombre de Dios, pero no lo sirven a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hoy vemos? ¿Y por qué no ha habido bautismo en fuego? Porque el fuego, ya les he dicho, tiene que ver con presencia. Y la presencia no es por... ¿Qué? Allá, un ratito. Y la fe no nos permite ingresar a la presencia. La presencia no es por la fe, ni por la unción, como hemos estado viendo en algunos domingos. ¿Por qué la iglesia se quedó solo con el bautismo del Espíritu Santo? Porque no entendió cómo ser bautizado en fuego. Y el fuego habla de presencia. Lo único que atrae la presencia es el altar. No un altar físico que yo me ponga en una esquinita o en algún lugar. Ese es mi altar físico y ya no hay otro lugar. No, hermano amado. Como yo les decía en algún momento, yo no me imagino al apóstol Pablo cuando estaba en Roma, cuando estaba en Atenas. Espérese un ratito que me voy a Israel porque ahí está mi altar. Ahí me postro. Él se postraba en todo lugar donde iba porque él sabía que era un altar. Por eso ahí en 1 Corintios 6 nos dice que ¿acaso vosotros no sabes que somos templo del Espíritu Santo? En todo templo que hay un altar, y la evidencia de que alguien es altar es que su cuerpo ya no es de él, sino es de aquel a quien uno lo entrega. Aleluya. Solo siendo un tabernáculo de adoración espiritual podemos atraer la presencia, y aquí vienen las dos cosas. ¿Cuándo? Somos templo del Espíritu Santo. Cuando hemos entendido que en este templo hay un altar en nosotros, es allí donde somos un tabernáculo de adoración espiritual. Y es allí cuando empezamos a atraer la presencia. Y mira, recuerdo es que la presencia no solo viene con presencia. ¿Sabes quiénes más vienen? La influencia de los 7 espíritus de Dios y la gloria final. Cuando somos el tabernáculo de adoración espiritual, usted no me pregunte a mí por qué Dios se reservó traer estas revelaciones para estos días. Solo hay que compartirlo.
Cuando somos un altar, atraemos la presencia. Y cuando atraemos la presencia, atraemos, número 2, los 7 espíritus de Dios. Y cuando los 7 espíritus de Dios influencian una nación, influencian una familia, entonces la gloria final se desata. Vamos a leer Apocalipsis 5. Busque usted en Apocalipsis 5, versículo 6 y el versículo 12. Apocalipsis 5, versículo 6. Después vi, y he aquí, en medio de los ancianos estaba un cordero de pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios que son enviados por toda la tierra. Delante del trono, delante de la presencia de Dios, los 7 espíritus de Dios están buscando altares con presencia para manifestarse en ese lugar, en ese varón, en esa familia, en esa nación. ¿Y cuáles son esos 7 espíritus de Dios? Son espíritus. No es un nombre, son espíritus. Son 7. Apocalipsis 5:12. Que decían en alta voz, estaban en plena adoración: digno es el Cordero inmolado de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la alabanza y la bendición. 7 espíritus de Dios. La gran pregunta es, ¿por qué estos espíritus de Dios no influencian a las familias de hoy y no influencian a una nación de hoy? Recuerdo, más o menos por el año 2008, creo, un profeta peruano norteamericano, John Enlow. Sus padres habían venido muchos años atrás al Oriente. Él nació ahí, nació en Perú, y después ya sus padres fallecieron y él volvió a Estados Unidos. Y después vino en una conferencia aquí en el Perú, más o menos por el año 2008, por allí, 2009, 2010, no tengo el año exacto. Lo importante, ¿qué fue lo que trajo? El Espíritu Santo le había impartido una revelación de Apocalipsis 5:12. Y él decía en ese tiempo que en toda nación todavía no tomaba el tema familia, que en toda nación deberían haber 7 espíritus de Dios, porque Dios los envía a la tierra. ¿Para qué? Cada nación hoy, y esta es una verdad que él trajo, ¿no? Estoy repitiendo, pero hay algo más después que el Señor adicione en estos días finales, que compartiremos con usted. Él decía que cada nación tiene lugares de autoridad, que cada nación tiene, cada país tiene 7 lugares de autoridad. Un lugar de autoridad es un lugar de gobierno. Es decir, él decía que
los 7 lugares de autoridad en una nación gobiernan. Pero el tema es quiénes gobiernan en esos 7 lugares de autoridad. Él nos permitió entender Apocalipsis 5:12 y la revelación que le dio el Espíritu Santo decía: en el reino de Dios, aquel que dice estoy en el reino de Dios debe tener la influencia, debe tener en sus 7 lugares de autoridad los 7 espíritus de Dios. Y Él nos dio entendimiento. El espíritu de poder, uno de los espíritus de Dios, tenía que ver con la autoridad, tenía que ver con el gobierno. El espíritu de las riquezas tenía que ver con la prosperidad, es decir, con la economía. El espíritu de gloria tenía que ver con la santidad, es decir, de qué manera el ser humano se divierte. El espíritu de sabiduría tenía que ver con los pensamientos, es decir, la educación que tenía un varón, una mujer, una familia o una nación. El quinto espíritu de Dios tenía que ver con la fortaleza, que significaba fuerza de semejanza. Y esto tenía que ver con la familia, ¿no? Familia, importante. Sexto espíritu de Dios, la honra. La honra tenía que ver con un lugar de autoridad, de glorificar, es decir, la iglesia tenía que glorificar a Dios y no el hombre glorificarse. El último espíritu de Dios que debería estar en todo lugar o puerta de autoridad de gobierno era la alabanza, es decir, el evangelio. ¿Cuál es la buena nueva? ¿Cuál es la comunicación? ¿Qué estamos comunicando? Y nos dijo que cuando, escuche bien, cuando en una nación no está el reino de Dios, entonces esos lugares de autoridad son usurpados ilegítimamente por 7 espíritus cananeos. ¿Y cómo fue que el Espíritu le revela quiénes son esos espíritus que han tomado los lugares de autoridad de gobierno en todas las naciones? Y esto fue a través de Josué 3:10, ¿no? Josué 3:10, vamos a leerlo un momento para que usted, permítame buscarlo. Josué 3:10, ¿cierto? Josué 3:10. Luego Josué añadió: en esto sabrán que el Dios vivo está en medio de ustedes, y que Él destruirá de delante de ustedes a los heteos, a los cananeos, a los heveos, a los fereceos, a los gergeseos, a los amorreos y a los jebuseos. ¡Qué casualidad!, dirá usted, 7 espíritus. Estos 7 espíritus, este profeta John Eglon, Dios le reveló que cuando una nación no tiene el reino de Dios, los lugares de autoridad en esa nación están usurpados ilegalmente
por estos espíritus. Por ejemplo, la puerta de autoridad del gobierno. Cuando no hay reino de Dios, está usurpado por el Gergeseo. ¿Y qué simboliza el Gergeseo? El Gergeseo simboliza corrupción. ¿Qué vemos hoy en los gobiernos? Corrupción. Corrupción. Autoridades en corrupción. ¿Por qué? Porque este espíritu Gergeseo está gobernando ese lugar de autoridad donde debería estar gobernando uno de los espíritus de Dios, que es poder. Otro segundo espíritu, el cananeo. El cananeo hoy ha afectado la economía, es decir, las riquezas, la prosperidad. Y hoy el cananeo lo que influencia en la vida de la humanidad es la avaricia. Avaricia. Por eso que las economías de hoy es una economía tipo egipcia, donde es una economía que esclaviza a la gente, donde lo importante es el dinero, pero Dios tratará en su momento con este sistema egipcio. Ya está tratando, pero piensan que solo es el principio de cómo el Señor tratará con este sistema egipcio, con esta economía de hoy, una economía de avaricia. Otro de los espíritus que afectan un lugar de autoridad en una nación es en las diversiones. Si la diversión tiene que ver con cosas buenas, el espíritu Eveos simboliza la inmoralidad en las diversiones. ¿Qué es lo que hoy vemos? Es cuando lo malo es bueno y lo bueno es malo. Hay otro espíritu que afecta la sabiduría, es decir, la educación de una nación. ¿Cuál es? El espíritu amorreo. ¿Qué es el espíritu amorreo? El Espíritu Santo le reveló a este profeta John Engel que el espíritu amorreo era el humanismo. El humanismo, ya hemos dicho en una oportunidad, es cuando las familias, las personas, cuando una nación, cuando un gobernante, etc., cree en Dios, pero es impertinente para su estilo de vida. Cree en Dios, pero quiere seguir en su estilo de vida. Ese es humanismo. Cree, pero no lo acepta. Y continúa. ¿Por qué? Porque su educación ha sido influenciada por el espíritu amorreo. Por eso vemos la educación de hoy. Ya en un momento les compartí por un estudio de una gran universidad, el 80% de la educación moral sale del hogar. Como veremos en un instante, por qué la moral de la familia está bien deteriorada. ¿Qué educación puede brindar un padre o una madre de familia cuando ha sido influenciado por el humanismo, por el espíritu amorreo, y no ha habido espíritu de sabiduría? Este espíritu, el cual trataremos en este momento, podría decirles es la causa
de toda cómo se ha corrompido los otros lugares de autoridad. Hay un espíritu jebuseos. El jebuseo simboliza el rechazo. Y este influye en la familia. Quien debería estar influenciando a la familia de hoy es el Espíritu de Dios llamado fortaleza. Y este jebuseo que hoy afecta a la familia simboliza rechazo. ¿Qué vemos hoy en las familias? Rechazos internos entre padres e hijos y padres. Rechazo. Y si una familia es el fundamento de toda sociedad, como la Constitución del Perú y diversidad de constituciones en el mundo, entonces los otros lugares de autoridad donde les toca ir a los chicos o a las personas, gobierno, economía, diversiones, educación, van a llevar el mismo espíritu jebuseo, rechazo. El sexto espíritu es el espíritu fereceo, y aquí el tema es un poco delicado. El fereceo simboliza la idolatría, que tiene que ver con la iglesia. Es decir, la iglesia es una puerta, es un lugar de autoridad donde debería estar gobernando la honra. Tengo un libro sobre la honra. La honra tiene que ver con glorificar a Dios. Pero cuando el fereceo está influenciando a la iglesia, y no hablo solo de algunas iglesias, casi todas las iglesias en el Perú y en las naciones, cuando solamente, escuche bien, cuando una persona solo tiene el bautismo del Espíritu Santo y no hay fuego, los dones los pone al servicio de su misma denominación, de su mismo movimiento, de su misma movilización. Es decir, hay idolatría. ¿Sí? Es delicado, pero eso está ocurriendo. El último espíritu es el eteo, que simboliza lengua de muerte. Y esto tiene que ver con un lugar de autoridad en una nación, con las comunicaciones. Cuando ese lugar de autoridad está gobernado por el eteo, lo único que vamos a comenzar a ver en las comunicaciones, cualquiera fuera el medio de comunicación, vamos a comenzar a ver solo palabras de desánimo, solo lenguas de muerte. Cuando, si el reino de Dios estuviera en una nación, entonces el espíritu de alabanza estaría influenciando esta puerta o lugar de autoridad de las comunicaciones. Pero ¿qué estamos ahora? El profeta John England lo vio desde el punto de vista de una nación. Pero en el proceso de la gratitud y de la bondad de Dios, este ministerio entendió en un momento que si una familia es el fundamento de una nación, quiere decir que la familia es la familia, ¿no? Porque el reino de Dios no se establece en los aires de una nación. Dice que el Espíritu de Dios está dentro de uno, en un varón, en una mujer, en una familia. Entonces, me permitió entender, después de muchos años, que los lugares de autoridad, y me permitió entender el por qué
y el cómo de hoy, de las familias de hoy, en su diversidad de lugares de autoridad, estos 7 lugares de autoridad estaban deteriorados, aún en la familia cristiana y evangélica. ¿Pero por qué? Porque no se entendió que cuando el Señor Jesucristo bautiza, Él bautiza con el Espíritu Santo y en fuego. Pero se quedó en la primera parte. A Dios le place que en estos días podamos entender qué es el fuego. Y el fuego tiene que ver con presencia. Con presencia. Y la presencia, la única manera en que la presencia del Dios Todopoderoso Jesucristo esté en una familia es cuando haya un altar. Y mira, y cuando hay un altar que atrae la presencia, es decir, el reino de Dios está en esa familia. Y si el reino de Dios está en esa familia, como decía el profeta John Ello, los 7 feos tienen que salir, porque los 7 espíritus de Dios empiezan a tomar lugar en el gobierno de una casa, en la economía de una familia, en las diversiones de una familia, en la educación de una familia, en la misma familia, en ellos como iglesia y en lo que comunica. Los 7 espíritus de Dios: poder, riquezas, gloria, sabiduría, fortaleza, honra y alabanza, influenciando a la familia. Aleluya. Por eso, hermano amado, hoy puedo entender que nosotros, entendiendo lo que es un tabernáculo de adoración espiritual, como tabernáculo es lo único que atrae la presencia. Y si atrae la presencia, los 7 espíritus de Dios que son enviados por toda la tierra vienen a tomar, a influenciar. ¿Por qué? El Espíritu de Dios, ¿qué cosa es? Omnisciente. Está en todo lugar. No es que van a haber muchísimos espíritus, por decirte, de alabanza. No. El Espíritu de Dios es omnipresente. El Espíritu Santo está en todo lugar, se mueve en todo lugar. Sus 7 espíritus de la misma manera. Y cuando hay una familia, tabernáculo de adoración espiritual, en el diseño de Dios, no del hombre, atrae la presencia, viene la influencia de los 7 espíritus de Dios y listos para la gloria final. ¡Oh, qué bendito Dios! Los 7 espíritus de Dios se van a ubicar en los lugares de autoridad en una familia. Y si se ubica en una familia, se ubica en una nación. Por eso que la familia, tabernáculo de adoración espiritual, tiene que atraer la presencia y atrae los 7 espíritus de Dios. Aleluya. Y listos para manifestar la gloria final. Son días, y aquí terminamos, son días en que ya no le diremos al hermano, ven, o al prójimo, ven, conoce al Señor y amado Salvador Jesucristo, Dios Todopoderoso, sino que Él mismo va a escribir en los corazones. ¿Pero qué corazones? ¿Qué corazones?
no de cualquier corazón, no el físico, el corazón espiritual. Ya eso les hablé en su momento. El corazón espiritual. Allí es donde el Espíritu Santo escribirá y permitirá que cada varón y cada mujer conozcan quién es el Señor y Salvador Jesucristo, Dios Todopoderoso. Hermano amado, son días en que hoy más que nunca debemos restaurar los lugares de autoridad en la familia. Esos 7 lugares. Hay que revisar el gobierno en una casa. Hay que revisar la economía en una casa. ¿Cómo es esa economía? La economía del reino es diferente a la economía del mundo. La economía del mundo se mueve, por decirles, por movimientos bursátiles, movimientos bancarios y movimientos informales. La economía del reino tiene otra manera de movilizarse. Primicias, diezmos y ofrendas. Hay que revisar cómo están las diversiones. ¿Puedo decir el espíritu de gloria está en mi familia? ¿O qué espíritu está? En la educación. ¿Con qué sabiduría tomo mis decisiones? Con la sabiduría humana. Cuando digo humana, me refiero a lo que uno recibe en la pedagogía, sea escolar, universitaria, posgrados, etc. ¿Cómo estoy resolviendo? ¿Qué estoy aplicando? ¿Qué estoy pensando para resolver? ¿De qué manera educo a mis hijos? ¿Qué les estoy enseñando a mis hijos? Comenzando desde los padres de familia. Porque, querido padre, te hablo también a ti del Facebook, amigo, hermano del Facebook. Nosotros, los varones, hemos sido constituidos como cabeza de hogar. Y como cabeza de hogar, tenemos esa responsabilidad de qué educación le damos a los hijos. Tu educación o la educación que viene de la sabiduría de lo alto. Familia. Hay que ver qué hay. ¿Es una familia fortalecida o hay rechazos entre padres e hijos o hijos y padres? Si hay rechazo, preocúpate. Porque hay un espíritu que está influenciando ahí y no trae a la unidad, solo estar juntos. Iglesia, ¿a quién estás glorificando? ¿Tus dones a quién sirven? Los dones son irrevocables. He escuchado muchísimos testimonios de grandes ministros que haciendo sanidades, palabra de ciencia, milagros, pero llevaban una vida inmoral. Y eso lo hemos visto recientemente. Los dones a quién están glorificando. Pero para que los dones glorifiquen a Dios, es necesario la presencia del Señor Jesucristo. Y ella viene por el altar que somos nosotros. Hay que ver en la familia cómo nos estamos comunicando. Hay loas, hay alabanzas, se alaba entre familia,
¿Qué es lo que más hay? ¿Qué estoy comunicando? ¿Qué buena nueva les estoy llevando? Y la buena nueva no solo tiene que ver con los evangelios. El evangelio significa buena nueva. O sea, y la buena nueva es una buena noticia. ¿Qué buena noticia estoy haciendo llegar a la familia? ¿Qué estoy comunicando? Hermano amado, la única manera de que atraigamos y los lugares de autoridad en una familia se restauren, que verdaderamente los espíritus de Dios tomen posesión en una familia, es cuando hay tabernáculo de adoración espiritual. El tabernáculo de adoración espiritual atrae la presencia. Y si hay presencia, dice, delante del trono están los 7 espíritus de Dios que son enviados a la tierra. Esos 7 espíritus deben tomar posesión de los lugares de autoridad en una familia. Y cuando está restaurado esos lugares de autoridad, el reino de Dios ha venido a esa familia. Y si el reino de Dios ha venido a esa familia, la gloria final se va a manifestar. Oh, chicatito preta. Estamos en los días finales. Vamos a ver familias restauradas en estos lugares de autoridad. Aleluya. Vamos a orar y terminamos. Padre bueno, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, Señor y Salvador, hoy te damos gracias porque de acuerdo a tus planes y te ha placido en estos días finales traer estas revelaciones y poder entender revelaciones que hemos escuchado antes, pero que necesitaban más fundamento. Hoy sabemos que los 7 espíritus de Dios que usted envía a la tierra para restaurar los lugares de gobierno o de autoridad en cada familia y en cada nación, vienen cuando hay presencia. Y si hay presencia, es porque hay un altar. Y si hay altar, hay presencia, hay restauración de los lugares de autoridad en una familia. Y estamos listos para manifestar esa gloria final o gloria postrera. Señor, permítenos ser guardados en todo momento, en toda circunstancia. Como profeta del Altísimo, en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, ordeno a que estos 7 espíritus inmundos, por nombre, el Gergeseo, el Cananeo, el Heveo, el Amorreo, el Jebuseo, el Fereceo y el Eteo, Señor, descubiertos ya, cada familia comience a batallar, porque es una batalla, es una guerra espiritual. Se lo digo por experiencia. Ahora tiene usted en sus manos qué es lo que tiene que hacer. Guerra espiritual. Restaurar esos lugares de autoridad. Tenemos el fundamento. Somos tabernáculos de adoración espiritual. Por eso que escribías o
comunicaste, Señor Jesús, que llegarán los días en que los verdaderos adoradores iban a adorar en espíritu y en verdad. Ya lo entendimos, ya lo entendimos. Presencia, los 7 espíritus de Dios, la gloria postrera manifestándose, son varones y mujeres que verdaderamente adorarán al Padre. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Y si falta fuego, recuerden que el fuego tiene que ver con el altar. Altar. Fuego santo. Gracias. Muchas gracias, Padre bueno. Usted es el único bueno, en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. ¡Amén! Sandrita. Mis hermanos del Facebook, un placer, una bendición haber compartido con usted este tema. Ya nos veremos en la próxima. Un ratito, mis hermanos. Acá nuestra jefa de